Muy bien, dijimos que vamos a estar hablando acerca de la naturaleza, la misión y el propósito de la iglesia. Un tema que muchas veces se toca muy poco, porque pues sí, son confrontados de alguna manera los líderes religiosos, oficiales de la iglesia, pastores, predicadores, y de esta manera exhiben a través de la palabra de Dios, si es una enseñanza bíblica obviamente, pues quedan exhibidos si están llevando a cabo una mala práctica de cómo debe hacerse iglesia y cómo debe llevar a cabo la iglesia que el Señor Jesucristo dejó establecida. Y pues bueno, dentro de esto tenemos nosotros, al momento de que tú y yo vamos conociendo al fundador de la iglesia, nuestro fundador nos ayuda a entender la naturaleza que tenemos como su iglesia. Somos una institución divina establecida por Dios a través de los apóstoles y profetas de las Escrituras. Y hacemos hincapié en esto, ¿por qué? Porque hoy en día sabemos que se están levantando algunos que se autoproclaman y se autodenominan apóstoles, al igual que profetas de las Escrituras. Es a los que nos estamos nosotros refiriéndonos realmente. Y nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera hemos estado estudiando que el Señor Jesucristo es la roca, es la piedra angular de la iglesia. A lo largo del tiempo, lamentablemente, hombres y mujeres han querido apoderarse de las congregaciones de hijos de Dios, pero su palabra es clara cuando dice que ni aun las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que de alguna manera en los últimos tiempos se van a levantar estos hombres amadores de sí mismo, como dice la Escritura, más que de Dios. Pero bueno, hasta ahora nosotros hemos estudiado un poco sobre nuestro fundador, y digo un poco porque a pesar de que hemos profundizado bastante, por lo menos en 3 lecciones que vimos de las que hemos estado estudiando, y si tú es primera vez que tienes contacto con este material o con este contenido, te invitamos para que puedas verlos. Están disponibles en nuestras plataformas como es YouTube, nos encuentras como Familias sobre la Roca, Roca con K, o Joel Garland, así como está apareciendo en esta parte de abajo, Joel Garland. Así me puedes encontrar en mis redes y de alguna manera puedes encontrarlo en YouTube. ¿Por qué? Porque a través de Facebook, al cumplir un mes aproximadamente, las transmisiones en vivo se eliminan de forma automática. Entonces nos vas a poder estar viendo a través de YouTube. Y bueno, hemos estado estudiando un poco sobre nuestro fundador, ya que así como diría el apóstol Juan en el capítulo 21, verso 25, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. A nuestro fundador solo podremos conocerlo mediante su revelación, es decir, mediante su palabra. Su Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad, como nos dice Juan 16:13. Y de igual manera nos dejó él la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Y pues bueno, vamos a entrar ahorita sí en materia y ya vamos a empezar a tocar fibras muy sensibles de, lamentablemente, de cómo están haciendo iglesia hoy en día muchos líderes y pastores, de las cuales la Biblia nos dice que no es la manera correcta y lo que no es realmente la iglesia. Entonces vamos a empezar a tocar este tema, y como dijimos es un poco sensible. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se malentiende o se mal ha interpretado, y tú y yo, porque en su momento yo también lo decíamos, vamos a la iglesia. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Vamos a la iglesia. ¿Y por qué? Porque bueno, pues así nos los han enseñado. La iglesia tradicional, la iglesia católica, de alguna manera también así nos ha así es la cultura en la cual de alguna manera muchos hemos crecido o muchos crecieron, y que hemos sido influenciados por eso. Vamos a la iglesia. Para empezar, tenemos que entender que la iglesia no es un edificio, es gente, no un lugar. Los primeros cristianos se reunían en casas, pero el término, de alguna manera, iglesia, siempre se aplicó al grupo de creyentes que se reunía y no al edificio
como tal. Esto es algo que tú y yo tenemos que tener bien en claro. Vamos a la iglesia, no es la manera correcta de decirlo, es vamos con la iglesia o vamos a reunirnos con la iglesia. Recordemos que iglesia es la palabra eclesía, que significa congregación, de alguna manera, de creyentes, de alguna forma, ¿verdad? Entonces es una congregación, es gente reunida. Pero fíjense bien, si vamos rápidamente a Romanos capítulo 16, verso 5, recuerda la importancia de que tengamos una Biblia y una libreta para que de alguna forma tengamos dónde anotar y también a dónde ver si verdaderamente lo que estamos leyendo y lo que estamos diciendo es conforme a la Escritura. Romanos capítulo 16, verso 5. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 16, verso 5. Fíjate bien cómo dice: saludad también a la iglesia de su casa. Ponte en contexto para que tú sepas exactamente, estamos yendo a los versículos específicos. Dice: saluda también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero lo importante aquí empieza diciendo: saludad también a la iglesia de su casa, es decir, a la congregación reunida, la congregación de creyentes reunidas en la casa de. Entonces, esa es la importancia que aquí queremos ir destacando. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera a los Corintios 1, 2. Fíjate bien cómo dice Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí algo importante, ¿sí? Lo que destaca: a los santificados en Cristo Jesús. Ya hablamos sobre el término iglesia, ya hablamos sobre el contexto, sobre lo que es iglesia, así que aquí nada más estamos recapitulando rápidamente, pero miren qué bonito lo describe aquí Pablo a los Corintios. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son la iglesia, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos que tener siempre presente tú y yo, que son personas, no es un lugar, no es un edificio. Primero los Corintios capítulo 16, ahora versículo 19, fíjate cómo lo dice. Primera los Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Nuevamente lo vuelve a decir: os saludan mucho en el Señor. Fíjense bien esta parte, ¿eh? Os saludan mucho, dice, en el Señor. Pero lo importante aquí de lo que es lo que estamos hablando, que no es un edificio, no es un lugar, son personas. Dice: las iglesias de Asia os saludan, con Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. No estamos haciendo referencia exactamente a que ahora la iglesia es una casa, no, a las personas que están reunidas en un lugar, como vimos en primera donde estábamos leyendo hace ratito, a todos los santificados. Entonces fíjense, ven también como dice Colosenses 4:15. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Recuerda que esto es un estudio, ¿eh? Y en un estudio vamos a ir mucho a la Biblia, porque lo que a nosotros nos importa es más que lo que pueda decir yo, más que lo que pueda decir cualquier otro teólogo, pensador o algo, es qué es lo que nos dice Dios, porque lo que tiene el poder transformador y lo que de alguna manera nos va a estar constantemente recordando todas las cosas es cuando vamos a la palabra de Dios, es la que va a producir ese fruto en nuestras vidas. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Fíjate bien cómo dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, estoy en Tesalonicenses, Colosenses capítulo 4, una disculpa. Recuerden que estamos completamente en vivo. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Fíjense bien cómo dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en donde, dice ahí, en su casa. La iglesia que está en donde, en su casa. Una vez más podemos encontrar, y ahorita vamos a explicar un poquito por qué casi en la gran mayoría de estos versículos y en estas cartas que se escribe hace mucho énfasis a las personas que están reunidas en una casa. Filemón capítulo 1, versículo 2. Ahora vamos a Filemón. Filemón capítulo 1, versículo 2. Filemón
está después de Tito. Filemón capítulo 1 versículo 2. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Una vez más podemos encontrar esa parte. Ahora, fíjate bien, ¿por qué te estoy hablando acerca de esto? Si nos dimos cuenta, todos los versículos anteriores que leímos hacía referencia a la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en la casa. Entonces, estamos hablando que la iglesia no es un edificio, no es una estructura de alguna forma material, son personas, es gente, no un lugar, no un edificio. Pero ¿por qué también te estoy haciendo referencia? Fíjate, vimos ahorita todo lo que hemos estado hablando es que había mucha gente que estaban reunida en casas. Si nosotros nos vamos también a la parte de la iglesia primitiva, ¿sí? Podemos encontrar también que decía, y la escritura hace mucha referencia a los que están reunidos en las casas, que compartían el pan, dice también la escritura en Hechos, en el libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué pasaba esto? No olvidemos que en el contexto histórico en el que se están escribiendo todas estas cartas es que también la iglesia primitiva, como la conocemos en la escritura, es decir, la iglesia del primer siglo, hablando después de Cristo, la iglesia del primer siglo era perseguida. Era perseguida y por lo tanto muchas de ellos se tenían que ocultar en tumbas, ¿sí? Se tenían que ocultar en cuevas, ¿sí? En cuevas, perdón. Se tenían que ocultar. ¿Por qué? Por eso no podemos encontrar tanto que hacían las fiestas a las que estaban acostumbrados los judíos y la forma en que alababan al Señor, como lo podemos ver que lo hacían el pueblo de Israel, ¿sí? No lo podían hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba perseguida. Imagínense con todos los instrumentos y estar alabando a Dios y con las danzas y con todo lo que hacía el pueblo de Israel. Imagínense estar haciéndolo de esa forma. Cuando eran perseguidos, era más rápido de encontrarlos y eran dados a muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el contexto histórico? Todos ellos se tenían que esconder y estaban en las casas y de alguna manera, pues sí, cantaban, pero muy bajito, o a lo mejor omitían en ocasiones cuando sabían que habían redadas, como ahorita que podemos estar hablando, algo así como lo que está sucediendo en los Estados Unidos con todo el tema de inmigración, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que podemos encontrar nosotros que pudiéramos hablar acerca de esto que estaban sufriendo, así como los latinos que están escondiéndose de la migra. Pues bueno, era algo similar lo que sucedía en los tiempos de la iglesia primitiva. Eran por la fe en el Señor Jesucristo, por la fuerza que estaba cobrando el cristianismo, que de alguna manera fue un apodo, fue un sobrenombre que se le puso a este movimiento de todos los discípulos de Cristo. Entonces, todo esto que empezó a pasar con el cristianismo fue lo que llevó a ellos a reunirse en casas también. No podían tener templos porque los que ocupaban las sinagogas, que eran los fariseos, los saduceos, y eran todas estas corrientes de pensadores y de estudiosos, de a lo mejor nada más conocedores de la ley, pero no eran unas personas que realmente estuvieran reconociendo a Cristo como el Mesías. Entonces ellos eran los que vivían asediando a la iglesia. Dentro de ellos Saulo, ¿verdad? Que luego fue llamado Pablo y que en camino a Damasco es donde él se convierte y ahora se convierte en un apóstol también del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, se tenían que reunir en casas. Por eso podemos encontrar a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que está en la casa, a la iglesia que está... es lo que podemos encontrar. Ahora, esto también yo quiero que te quede algo muy, muy claro. Hoy día se nos ha metido en la cabeza que una iglesia de Cristo es un edificio bonito, con la arquitectura y con lo mejor de la arquitectura, y mientras más moderno, mucho mejor. Lo más ergonómicamente posible, es decir, lo más cómoda, con pantallas, con luces. Y hay algo importante aquí. Si está dentro de la posibilidad de una congregación, sin descuidar el verdadero propósito, pudiéramos decir que podría ser aceptable. Pero realmente las personas muchas veces buscan más estar en una iglesia
buscando un estatus. Es decir, mientras más bonita el edificio de la iglesia, porque recordemos que la iglesia no es un edificio, pero hoy en día las personas están buscando una iglesia que vaya de acuerdo a un estatus. Es decir, si voy a un lugar, hoy las bodegas se están convirtiendo en iglesias, en las mega iglesias, se están convirtiendo en estructuras gigantescas, y mientras más grande sea el lugar, donde tenga aire acondicionado y donde la arquitectura sea más bonita y tenga sillas acoginadas y pueda tener hasta a lo mejor sillas como tipo cine, ¿no? Pero tipo cine VIP a lo mejor, donde hasta los pies se te suben y todo. Esa iglesia es la mejor, y mucha gente solamente está buscando una iglesia de acuerdo al estatus. Si va mucha gente que a lo mejor sea gente empresaria, si va mucha gente a lo mejor que sean personas, ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, sino sin embargo, ¿cuál es el propósito real por el cual tú estás yendo a una iglesia o estás buscando una iglesia? Muchas veces no están buscando una congregación de personas que están bajo un árbol. Para ellos, muchas personas, y se los digo porque me ha tocado verlo, en personas que yo he dicho, ¿dónde yo me voy a ir a un bajo de un árbol para hacer iglesia, para congregarme? No, no, eso no va de acuerdo a mi estatus. Eso no va, no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando, a lo mejor hay personas que también están buscando personas porque hay nexos, porque son personas que conocen a lo mejor de años, y no me voy a ir a un lugar donde voy a empezar de nuevo, donde voy a empezar de cero, porque pues es que yo conozco a una hermana de hace años, fulana de tal, y ahí es donde yo voy a estar congregándome. Lo otro, hay personas que dicen, es que, pues es que la verdad, aquí me siento cómodo, mis hijos, mis hijas o mi familia se siente cómoda en este lugar, pero no es la comodidad lo que realmente debemos de buscar, lo que tú y yo debemos de buscar verdaderamente, más que un mega edificio, más que algo que vaya de acuerdo con mi estatus, o más que algo que vaya de acuerdo a decir, tú te congregas en esa iglesia, es la que se ve allá en la montaña, ese grande edificio. Más que eso, es que realmente se esté practicando, porque no solo, a veces se puede estar enseñando, pero hemos hablado que la enseñanza rige la práctica. No está disociado la práctica de la doctrina. Hay personas, dijimos anteriormente y lo recuerdo nuevamente, es que muchas personas están diciendo, líderes, dicen, no, es que una cosa es la doctrina y otra es la práctica. No, la doctrina rige la práctica. Si nosotros hemos dicho que nuestra única regla de fe, orden y práctica es la palabra de Dios, entonces todo lo que hago como iglesia debe estar regido por ese libro. Nada puede salirse de este libro. Entonces, no solamente es que prediquen la sana doctrina, sino que la practiquen también. Muchas veces el cuerpo de Cristo, en el contexto de esos versículos, como hablábamos hace rato, estaban en casas porque eran asediadas, perseguidas por ofender con la verdad de Dios, por defender la verdad de Dios, porque las vidas eran llevadas a Cristo y no a una corriente de pensamiento eclesiástico. No reunían gente para someterlas al control de hombres, sino para someterlas a la voluntad de Dios. Empezaban a representar una amenaza. Dice la Escritura que cuando llegaban los discípulos a ciertas regiones, los apóstoles decían ellos, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así lo puedes encontrar en la Escritura. ¿Cómo los catalogaban a ellos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa era la manera en la que de alguna manera podían estaban ellos calificando a los discípulos del Señor Jesucristo. Hoy día no quieren sufrir la sana doctrina. Hoy día no se quiere sufrir la sana doctrina. La gente prefiere ir a un lugar donde ya está estructurado, donde ya tienen un edificio, donde tienen sus saloncitos. Que bueno, digo, ojo, no estoy diciendo ni estoy en contra de esto. Pero triste y lamentablemente hoy en día la gente prefiere la comodidad que realmente defender la verdad de Dios. Empezar algo donde realmente se pueda llevar a cabo la sana doctrina.
¿sí? Y donde se esté practicando la sana doctrina. Personas que más que someterse a hombres se están sometiendo a la voluntad de Dios, que están ofendiendo con la verdad de Dios. Ahora, esto es algo que tú y yo debemos de tener muy, muy claro. ¿Cuál es el propósito real por el cual muchas veces salimos de una iglesia? ¿Cuál es el pensamiento y el propósito que realmente nos está sacando de ese lugar? Y si es verdaderamente buscar un lugar, una congregación de personas, porque recuerden que la iglesia es una congregación de personas, de creyentes bautizados. ¿Cuál es realmente el propósito por el cual me estoy saliendo de una iglesia? ¿Cuál es realmente lo que me está moviendo a congregarme con una iglesia? ¿Es por su edificio? ¿Es porque voy a seguir conservando un cierto estatus? ¿Qué es lo que me está moviendo realmente? Recuerda, la iglesia no es un edificio, es gente, no un lugar. Segunda cosa que vamos a ver es que la iglesia no es una empresa. La iglesia es una institución divina, por lo que la naturaleza de la iglesia entonces no es humana, y al no ser humana tampoco su manera de regirse es bajo pensamientos humanos o por reglas humanas. Por eso en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21, segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Nos dice la palabra de Dios. Si ya lo tienes ahí, síguelo con tu mirada o léelo también en voz alta si estás reunido con tu familia o con amigos o con personas. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, dice también la palabra, es inspirada por Dios. Entonces, es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Si la iglesia no es una empresa y es una institución divina, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo enseñe, todo lo que yo aprenda debe estar basado en el libro de los libros, que es su palabra, que es lo que hoy conocemos como Biblia. Recuerda y métete bien en la cabeza esto. La iglesia no es una empresa, es una institución divina. Por lo tanto, la iglesia que funciona como empresa no es iglesia. Y hago un paréntesis nuevamente y hago algo yo no estoy hablando que la iglesia no debe estar organizada, pero no debe estar establecida como empresa. La iglesia que hace a un lado la palabra de Dios para administrarse como una empresa y no como una institución divina bajo los parámetros que la palabra de Dios misma ha establecido para que funcione su iglesia, no es una iglesia, es una secta. Ya en las llamadas iglesias hoy en día tienen CEOs. Así como en las empresas tienen un mandamás, tienen el fundador, ¿verdad? Como se le llaman a los CEOs también, gerentes administrativos. Ojo, no estoy diciendo, nuevamente repito, que no debe haber organización. Pero el organigrama de Dios está en la Escritura. Y todo debe hacerse con consenso de la congregación. Y aquí ya estamos entrando en materia. Recuerden que ya hablamos sobre nuestro fundador, que es Cristo, como la cabeza de la iglesia, como la piedra angular, como la roca en la cual debe estar establecida la iglesia. Y ahorita vamos a empezar ya a hablar un poquito, y ya estamos introduciéndonos al cuerpo de Cristo. Ya hablamos de nuestro confundador, de la cabeza, ahora estamos hablando del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia. Entonces, hoy en día hay CEOs. Hay personas, hay llamados pastores que fungen más como el gerente general de la iglesia, y es más, hasta se llaman como gerentes, o también a este pastor fundador de la iglesia, muchas veces empiezan a tomar el lugar de Cristo, porque ellos empiezan a dictar mandatos, ellos empiezan a establecer reglas, ellos empiezan a establecer una forma de organización o de llevar a cabo ciertas tareas en la iglesia
que no están marcadas por Cristo así, sino por ellos mismos. Y por ello, muchas veces estos pastores que se creen CEOs o que se creen dueños de estas iglesias, reclaman las posesiones de las iglesias como suyas. Porque ellos dicen, es que yo fundé esta iglesia. Bajo ese argumento, yo llevo tantos años trabajando como pastor de esta iglesia que esto me pertenece. Triste y lamentablemente así es. De alguna manera ellos dicen, nosotros somos fundadores de la iglesia y por ello todo el sacrificio que hemos hecho por la iglesia, esto nos pertenece. De hecho, los pastores fundadores también se autodenominan como pastores titulares. Eso nunca lo vemos en la Biblia. Sin embargo, están fungiendo más que como un cargo pastoral, están fungiendo un cargo apostólico, cuando en nuestros tiempos ya no existen más apóstoles. Pregunto, ¿dónde habla la Biblia del pastor titular? Habla de cuerpo de ancianos en plural. Habla de ancianos. Y bueno, eso lo veremos cuando hablemos sobre los ministerios y también sobre los oficiales de la iglesia. Pero ya no existen apóstoles en nuestros tiempos. Date cuenta a través de la palabra de Dios si tu pastor realmente está teniendo una función pastoral o una función apostólica donde todo lo que él dice se hace. Sin titubeos. Es su palabra la máxima autoridad y los apóstoles la tenían. Y cuando empecemos a hablar acerca de las llaves del reino que se le entregaron al apóstol Pedro en Mateo 16, y si tú empiezas a leer, te lo dejo como tarea, empieza a leer Mateo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18, y ahí te vas a enriquecer sobre lo que vamos a hablar cuando empecemos a hablar sobre las llaves del reino. La autoridad que le dieron a Pedro como apóstol. Claro, por supuesto, ellos tenían toda la autoridad como apóstoles de decir a este disciplina, a este expulsa, a este hace esto, iglesia vas a hacer esto, sin consultarlo, porque ellos tenían esa autoridad apostólica, no pastoral. Ya cuando es pastor, que fue el ministerio que quedó establecido dentro de los oficiales en la iglesia, ya el apostolado ya no, porque para poder ser apóstol, y esto lo vamos a tratar cuando empecemos a ver los ministerios y los oficiales en la iglesia, tenían que haber sido testigos oculares de Cristo. Dime tú ahorita, todos los que se autodenominan, así como Jezabel, que se autodenominaba profetisa, así, de esa manera, dice la escritura, se autodenominaba, se autollamaba, se autoproclamaba, así como hoy se autoproclaman muchos apóstoles. Uno de los requisitos principales es haber sido testigo ocular de Cristo resucitado. Es decir, ellos tenían que haber estado presentes, haber sido comisionados o llamados directamente por Jesucristo de manera audible, en el sentido de que tenían entonces que haber estado en el tiempo del Señor Jesucristo. De alguna forma no se podía. Entonces dime tú, ahorita hoy hablan ellos, es que Dios me habló en sueños. ¿Cómo compruebas eso? La escritura dice que esa forma ya no. Dice que en otro tiempo habló por medio de los profetas, habló por medio de alguna manera de los apóstoles, pero hoy en día lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Ya toda la revelación ya está, no hay nuevas revelaciones. Entonces, amigo, amiga, tenemos que entender esto, que la iglesia no es una empresa. Hoy en día muchas iglesias, por desconocimiento de la forma en la que tienen que operar como iglesias, no conocen las leyes en las cuales debe estar regidas. Por lo menos en México hay una ley, y yo te invito para que tú la investigues. Investígalo, hay una ley, ¿sí? Una ley que precisamente trata todo lo cuestión de los asuntos religiosos a través de la Secretaría de Gobernación. Muchas iglesias están emproblemadas porque son asociaciones civiles, porque son sociedades civiles mercantiles y están envueltas en tantos problemas que si lo hiciéramos a como dice la misma escritura, que nos sometamos a todas las autoridades, y para que nosotros en México podamos operar como iglesias, tenemos que hacer asociaciones religiosas. Ojo, estoy hablando ya de cuestiones de leyes a las cuales nos tenemos que someter como iglesias, para no infringir las autoridades y tener de alguna manera nosotros dar un buen testimonio ante la sociedad también.
No somos empresa. Ante la Secretaría de Gobernación, nosotros somos una asociación religiosa y esto protege mucho. ¿Por qué? Porque si ustedes van leyendo los requisitos y lo vamos a tratar posteriormente, ya quizás al final, cuando empecemos a hablar también sobre temas legales en cuanto a la iglesia, porque es importante que se sepa, no lo desconozcas, investígalo por favor. Entonces, toda esta parte. Muchas veces porque muchas iglesias no le prestan atención. Tú vas a una iglesia y a ti es lo que menos muchas veces te interesa y te importa. Te quedaste impactado por el edificio, te quedaste impactado por la gente, porque cuando llegas pues obviamente, y si te trata un pastor, pues obviamente un pastor quiere que la iglesia crezca, entonces nunca te van a hacer el feo y más si a lo mejor tienes recursos económicos, pues más aquí, ven, bienvenido y mira y nosotros y aquí te van a hablar bonito. Y lo que menos les interesa muchas veces al que se va a añadir a una iglesia es saber cómo está constituida la iglesia legalmente. ¿Cuál es la doctrina que rige en cuanto al gobierno de la iglesia? Los pastores lo omiten. La gran mayoría de los pastores que creen en un gobierno, como le llaman ellos, teocrático, o también a veces más bien episcopal, o como estamos hablando, como un apóstol realmente que está fungiendo el que está como pastor al frente de una iglesia, lo que podemos decir es que de alguna forma eso no lo preguntas cuando te vas a añadir a una iglesia. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? A ver, disculpa, ¿yo puedo saber cuánto gana mi pastor? ¿Cuántas personas tienen sueldos y salarios dentro de la iglesia? Si yo quisiera tener ya como miembro activo dentro de la iglesia, un fiel dentro, digo, tampoco vas a estar llegando y vas a estar, disculpe, ¿cuánto? Y también quisiera saber, no, obviamente es ya cuando tú ya tienes un tiempo y eres una persona fiel en cuanto a tus ofrendas, en cuanto a tu asistencia y todo, obviamente tienes el derecho de poder preguntar todo esto. Oye, ¿y cuánto gana mi pastor? Pastor, ¿cuánto gana usted? ¿Hay otros sueldos que se pagan? Lo que se juntó para este fin o este ministerio, realmente, a ver, quiero saber cómo se está yendo. ¿Cuánto dinero se tiene realmente en la cuenta de la iglesia? Porque fíjense, muchas veces cuando se maneja como empresa la iglesia, entonces en cuestiones legales, hay problemas más adelante. Hay problemas, porque cuando la iglesia quiere tomar decisiones, como todo está a nombre del pastor o está al nombre de cierto grupo de personas o legalmente están constituidos como una asociación civil o están constituidos como una sociedad civil mercantil o como cualquier otra forma, figura jurídica que te pueda dar una personalidad moral para poder tener cuentas bancarias. Y fíjense por qué les estoy hablando esto, porque nosotros venimos de un problema de ese tipo. Entonces, ¿hasta dónde de alguna manera este tipo de operar como empresa y no como iglesia, al momento de que hay conflictos, tú no puedes hacer nada? El pastor muy bien te puede cerrar la puerta con candado y te puede acusar de allanamiento de morada porque tú sabes a nombre de quiénes están los terrenos en el cual se están construyendo. No. Y todo pertenece a la asociación civil o pertenecen a la sociedad civil o a cualquier otra figura jurídica menos como asociación religiosa. Que de alguna manera el gobierno esto lo establece precisamente para evitar todo este tipo de conflictos, todo este tipo de problemas, para que le pertenezca a la congregación. Estipulaban mucho y decían de que es que mira, es que luego pasa a ser propiedad de la nación. Ya ahorita las leyes han cambiado, estúdienlo, asesórense a través de un abogado, a través de personas que estén preparados en la materia. Pero la iglesia no debe funcionar como empresa, sino bajo los lineamientos que la escritura misma marca. Y si la escritura misma marca un lineamiento que dice que nos tenemos que someter a las autoridades, nos tenemos que someter a las autoridades. Obviamente esto siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, sí es importante que tú y yo entendamos que la iglesia no es una empresa, es una institución divina, por lo que la naturaleza de la iglesia no es humana y al no ser humana tampoco se va a regir bajo pensamientos humanos o bajo criterios humanos.
La iglesia es de Cristo. Por lo tanto, si somos una iglesia de Cristo, o decimos llamarnos una iglesia de Cristo, o decimos que formamos parte de una iglesia de Cristo, tenemos que velar por estos intereses también. Lamentablemente, estas malas prácticas que están haciendo hoy en día líderes religiosos, pastores, va a llevar, luego van a hablar y van a decir, es que el gobierno ahora nos está presionando y nos están cerrando templos porque no estamos regidos bajo la ley de asuntos religiosos que nos dice ahí que esto y culto público oye, pues es que desde un principio debiste haber estado en regla. Ahora cuando empiecen a cerrarles los lugares, cuando empiecen ahora sí se van a querer sublevar ante la autoridad porque van a decir, es que no nos pueden cerrar, ahora el gobierno está, oye, pero desde un principio debiste haber estado en regla. Ahora le estás dando un arma más al gobierno para que empiecen a cerrar iglesias. Esa es la parte que nosotros debemos de dimensionar hasta dónde nosotros mismos como congregación, que nos esforzamos cuando se nos dice que vamos a ampliar el lugar, vamos a construir ahora esto, a nombre de quién está donde se está construyendo. La iglesia no es una empresa, es una institución divina. Y vamos a pasar al siguiente punto. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo para terminar todo esto que vamos a ver. Pero lo otro importante también es, la iglesia no es una denominación. La iglesia de Cristo no vino a establecer, la iglesia es de Cristo, y Cristo no vino a establecer una denominación. Eso es algo que te tiene que quedar muy en claro. Las denominaciones han sido una herramienta del enemigo más que para preservar la verdad bíblica, es para dividir el cuerpo de Cristo. Esa es la realidad. Ojo, y aquí yo no quiero que vayas a pensar, está hablando Joel ahora de ecumenismo, entonces está a favor del pensamiento, la doctrina divide. No. No estoy hablando de eso. Bíblicamente, no hay un argumento bíblico, un sustento bíblico en el cual tú puedes decir, la denominación que el Señor Jesucristo vino a establecer es esta. Nosotros que venimos de una corriente o de líneas bautistas, podemos empezar y a lo largo de la historia de dónde viene y esto y acá y allá. Otros dicen, no, que mira, que es que hay un libro que dice esto, pero realmente el Señor Jesucristo no vino a establecer una denominación. No vino a establecer una denominación. Cristo, a través de sus enseñanzas, de alguna manera, sí, iba a ser factor de división. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 10. Y a veces hemos utilizado esto, en los últimos tiempos una de las señales es que se va a levantar el padre contra la madre, la nuera contra la suegra y los hijos contra los padres. Pero el verdadero contexto de este texto, ahorita lo vamos a ver. Mateo capítulo 10, verso 32, voy a resumirlo un poquito. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis, es decir, no pienses que yo vine a traer paz a la tierra. Ojo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, Aquí está hablando el Señor Jesucristo. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo, los primeros que son nuestros enemigos son nuestros propios familiares. Ya te volviste aleluya, ya te volviste cristiano. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor Jesucristo, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y Lucas capítulo 12, 49 dice algo, lo mismo, estas palabras, pero desde la perspectiva en que lo habló Lucas. Lucas capítulo 12, 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido?
de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Una vez más el Señor Jesucristo recalca esto a través de Lucas. Dice, os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y ahí empieza a hablar sobre lo mismo. Ahora dice, de alguna manera, viendo la naturaleza de nuestro fundador, podemos entender aún más que los que amamos a Dios y estamos cimentando nuestras vidas, nuestra fe, nuestra mente, nuestro ser en Cristo, la roca eterna de nuestra salvación y el cimiento de su iglesia, no vamos a poder permanecer en una congregación que solo es eso, gente congregada, pero no una iglesia de Cristo. Gente congregada para sus propios fines que solo ostentan una denominación y no el respaldo ni la autoridad de Dios por hacer a un lado la piedra angular. Lo que tienen que cuidar las personas que salen de una congregación de personas a la hora de buscar una iglesia de Cristo es que ésta realmente esté cimentada en la roca que es Cristo. Porque, digan ustedes, ¿qué pastor o líder de una congregación no quiere que crezca? Pero el mandato no es haciéndolo reciclando creyentes. Es ir por el mundo y predicar el evangelio. En la mayoría de los casos, los que se la pasan nada más reciclando creyentes y no saliendo a las calles a predicar el evangelio, no les importa la vida de las personas, pastores, congregaciones, iglesias que no salen a las calles a predicar para que haya fruto. O sea, no es solamente ir tirando la semilla, que es parte de nuestra comisión. Y cuando hablemos acerca bien del propósito de la iglesia, es también que haya crecimiento de esas personas que uno va predicando el evangelio. El Señor va a ir añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede en las iglesias? Los pastores, es más cómodo estar reciclando. Vienes de otra iglesia, adelante, bienvenido aquí. Pero no empezar una nueva obra. No estar con gente nueva realmente que venga a los pies de Cristo. Gente nuevos creyentes. Personas que no eran hijos de Dios y que son hijos de Dios. Y que esos son los que Dios está añadiendo a la iglesia para que crezca. El mandato no es ir por todo el mundo y reciclar creyentes, es ir por el mundo y predicar el evangelio. En la mayoría de los casos, los que se la pasan más reciclando creyentes y no saliendo a las calles es porque no les va a importar tu vida, sino sus propios intereses. Quieren más gente porque la gente para ellos representa un número traducido en una mejora económica. Ahora, eso no quita, y algo importante aquí, eso no quita que si un grupo de una iglesia sale y se ponen de acuerdo para iniciar una nueva iglesia esté mal, siempre y cuando esto sea con plena conciencia y que la motivación por la que salen sea la correcta, pues salen para poner a Cristo como fundamento y piedra angular, cosa que dejaron de hacer donde se congregaban antes conforme a las Escrituras. Es decir, esa iglesia, esa congregación que hizo un lado la palabra de Dios por seguir al hombre en lugar de Dios, entonces ahí es donde tú y yo podemos hablar y podemos decir que entonces es correcto lo que se está haciendo. Es correcta esa salida que se está haciendo. ¿Sí? Porque recuerden, el Señor Jesucristo con su mensaje vino a traer disensión. Vino a traer esa confrontación cuando no se está haciendo lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor Jesucristo estableció. Ahí es cuando hay la disensión. Hay unidad en el cuerpo de Cristo cuando todos tenemos la palabra profética más segura. Es ahí cuando hay unidad. Cuando todos ponemos realmente como cimiento y fundamento al Señor Jesucristo. Las denominaciones fueron inventadas por los hombres. En la Escritura no encontramos que Cristo haya dado un nombre particular, sino solamente podemos encontrar iglesias de Dios, iglesia, es decir, en plural, pero iglesia de Dios, casa de Dios, iglesia del Dios viviente, iglesia del Señor y de alguna manera iglesia de Cristo. Lo podemos encontrar en primera los Tesalonicenses 2:14, en segunda los Tesalonicenses 1:4, en primera Timoteo capítulo 3 versículo 5, en Gálatas 1:13, en primera Timoteo 3:15, en Efesios 5,
En Hechos 20:28, que también dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. La iglesia es de Cristo. Esto nos lleva entonces a afirmar que la denominación realmente es lo de menos. Es solo una etiqueta humana para distinguir a un grupo de personas. Ya hoy en día realmente no representa nada una denominación. A veces hasta es más contraproducente, pues por irse por la denominación, se señala o cataloga como iglesia de Cristo cuando no lo es. La denominación no garantiza una iglesia de sana enseñanza y buena práctica. De alguna manera, ojo, no estoy diciendo que a lo mejor, entonces, no, está bien, si te quieres poner bautista, si te quieres, como aparece aquí en esta presentación, metodistas, adventistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, bautistas, la iglesia es de Cristo y Cristo no vino a establecer una denominación. Eso es algo muy importante que tú y yo tenemos que tener claro. Si nos metemos un poquito a la historia denominacional, y te la voy a poner rápidamente, mira, aquí en esta presentación que te voy a hacer, ojo, muchos pastores que a lo mejor luego vean, o otras personas que digan, yo nada más estoy poniendo un contexto un poco histórico, porque como dicen por ahí, cada maestro con su librito, ¿verdad? Muchos van a decir, no, es que el libro de fulano de tal dice que esto y que nosotros y que acá y que por allá y olvídense de eso. Yo nada más estoy hablando un poquito acerca de lo que pudiéramos, un poquito de historia denominacional. La primera ruptura formal y permanente del cristianismo, a como lo marcan estas personas o estos historiadores, se hizo en dos grandes ramas. La protagonista de la secta o de la iglesia de Occidente con sede en Roma, realmente es una secta, y la secta de Oriente con sede en Constantinopla. Algunas de las causas fueron cuestiones doctrinales, cuestiones de autoridad, y el resultado pues fueron surgiendo la secta católica romana en Occidente y la secta ortodoxa oriental en Oriente. El inicio de las denominaciones modernas, la Reforma Protestante en el siglo XVI. La Reforma fue el evento que dio origen a la mayoría de las denominaciones que conocemos hoy, marcando una distinción de la enseñanza que tenía la secta católica romana o la Iglesia Católica, como comúnmente se le conoce. La denominación, los luteranos, por Martín Lutero. En 1517, la justificación por fe, solo fe, y la autoridad de la escritura, solo escritura. Estamos poniendo más o menos qué fue lo que fue creando ese rompimiento con la Iglesia Católica. La reformada presbiteriana, por Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, entre los 1520 y 1500 y los 30, ¿no? En los 1530, más o menos la diferencia en la doctrina de la Santa Cena, en el coloquio de Marburgo en 1529 y un enfoque en la soberanía de Dios. Entonces, la reformada o presbiteriana, hoy en día está causando mucho revuelo esto de la iglesia reformada. Y su principal fundador Calvino, que si realmente nos metemos a estudiar quién fue Juan Calvino, nos vamos hasta espantar. La anglicana, Enrique VIII de Inglaterra, 1534, un cisma más político inicialmente por el acta de supremacía separando la iglesia de Inglaterra de la autoridad papal, algo así como vino a hacer Benito Juárez en México, posteriormente también a separar la iglesia del Estado. La iglesia bautista con Thomas Elwes y John Smith a principios de los 1600 creencia en el bautismo solo para creyentes por inmersión, separándose de la práctica del bautismo infantil. Digo, aquí lo estoy dando a grandes rasgos. No estamos haciendo un estudio de denominaciones, ni de historia de denominaciones, ni nada de esto. Sin embargo, las denominaciones iniciales se fueron fragmentando a su vez por nuevas interpretaciones de las escrituras, por movimientos de avivamiento. De ahí surgen los metodistas en el siglo XVIII, a partir del movimiento de avivamiento dentro del anglicanismo, liderado por John Wesley, y posteriormente su énfasis estuvo basado en la santidad y el activismo social. El pentecostal, que inicia a principios del siglo XX, alrededor de los
1901 en Topeka, Kansas, donde empezó esto del avivamiento en la calle de Azusa en Los Ángeles, con un énfasis en la experiencia del Espíritu Santo. Es decir, que esto el pentecostalismo es más reciente, ¿no? En el siglo XX, en los 1901, donde empezó esto del fuego, el Espíritu y la continuidad de los dones espirituales que ya sabemos, y cuando hablemos de estos vamos a ver cuáles ya no están vigentes, como hablar en lenguas y sanidades. Entonces, todas estas corrientes, y muy probablemente si nos están viendo pastores o líderes que han estudiado algo sobre esta historia de las religiones o denominaciones, coincidan o digan, a lo mejor digan, no, pues sí, o a lo mejor digan, no es así, y lo respeto. Como les repito, solo estamos viendo como una manera muy grosa de conocimiento general y tener una idea en cuanto a las denominaciones, pero en su mayoría coinciden que los grandes movimientos religiosos fueron hechos por hombres. Estos movimientos tienen nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido. Estas denominaciones surgidas tienen nombres y apellidos, que no es Cristo. El reino, el verdadero reino de los cielos solo tiene un fundador que vino a establecer no una denominación. Aunque muchos defiendamos nuestra denominación, porque en su momento yo también lo llegué a hacer, aunque muchos defienden una denominación con libros no inspirados, con historiadores que realmente no vivieron en los tiempos de Jesús para asegurar qué nombre o denominación estableció Cristo, la realidad, amigo, amiga, hermano, hermana, es que Cristo no vino a establecer una religión. Cristo no vino a establecer una denominación. Primero Corintios 3, 1 al 11 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, ojo, esclavos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pero ¿saben qué, mis amigos, amados, hermanos, hermanas? Muchas veces se ven a los líderes o pastores que hoy en día hasta se llaman padres espirituales. Tú eres mi hijo espiritual. ¿No has escuchado también eso de que es la iglesia mamá? ¿Eso dónde viene en la escritura? ¿Dónde viene en la escritura como tal? Recuerda, los apóstoles tenían otra autoridad, tenían otra forma, pero no la pastoral. Hoy en día, padres espirituales, tú eres mi hijo espiritual, tú eres mi padre espiritual. Nosotros venimos, nuestra iglesia mamá es. No es eso. Son, dice Pablo, servidores. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Pablo hablando sobre sí mismo. Somos servidores por medios de los cuales habéis creído. Pero mi hermano, si tú dices algo en contra de Martín Lutero, algo en contra de Juan Calvino, algo en contra de John Smith o de fundadores, o no, empieza el debate sobre, no, es que yo soy bautista y los bautistas venimos desde la línea de Jesucristo y yo soy metodista y los metodistas venimos realmente desde Jesús. No hay un argumento bíblico para ello. La única manera que tú puedes diferenciar a una iglesia de Jesucristo es por lo que creen y por lo que practican. Y nosotros somos llamados la iglesia del Dios viviente. La iglesia de Dios. Eso somos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y sigue diciendo ahí mismo donde estamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Es decir, Juan Calvino no es nada. Martín Lutero no es nada. A veces los pensamientos de todos estos grandes también liderazgos que se están levantando hoy en día, los toman como si fuera prácticamente sustituyendo al fundador de la iglesia. Y sobre esto han creado un movimiento y han creado un pensamiento y han creado unas doctrinas basadas en hombres y no en Cristo. Eso es lo más lamentable.
ya ha causado estas denominaciones y estos movimientos división en el cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta hasta dónde las denominaciones, ¿por qué la iglesia no es una denominación? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos nosotros, dice la Escritura, ahí en donde estamos, en 1 Corintios capítulo 3, ahora en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. Yo como perito arquitecto, él sí lo puede decir. Yo no voy a andar hablando porque Juan Calvino dijo, porque Martín Lutero, esas frases que ellos dicen o esos pensamientos que pululan ahorita en todas las iglesias evangélicas y que están escuchando y que están creando ramificaciones y que están más que transformar, reformando iglesias y todo esto. Los están poniendo como si fueran apóstoles de Cristo también. Porque su pensamiento, su doctrina, la están tomando como un fundamento. Pablo sí podía decir esto. Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Nosotros no somos fundamento, ni podemos poner fundamento, ni ningún otro hombre después de los profetas y apóstoles de la Escritura y Jesucristo mismo puede poner otro fundamento. Nadie. Dice, puse el fundamento y otro edifica encima. Nosotros nada más vamos a edificar encima de ese fundamento. Pero cada uno mire, dice la Escritura por lo mismo, cómo sobreedifica. Tú y yo como iglesia tenemos la responsabilidad de ver cómo se está sobreedificando nuestra iglesia. La iglesia a la que pertenecemos, a ese cuerpo local al que pertenecemos, a esa iglesia local a la que pertenecemos, que es parte del cuerpo de Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner, ojo, aquí importante el versículo 11 del capítulo 3 de 1 Corintios 1. ¿Cómo dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Nadie. Los teólogos en nuestros tiempos no son apóstoles. No son profetas antes de Jesús. Ellos hablaron en otro tiempo y es por Jesucristo su Hijo, como nos dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No me importa que digan que tengo en poco a los historiadores o a los teólogos o a los pensadores eclesiásticos, mientras yo no pisotee la sangre de Cristo. Como dice Hebreos 10:29. Hoy mucho hijo de Dios han estado canonizando a sus santos también. Nos viene influenciando tanto la iglesia católica romana o la secta católica romana, que hoy ya todos tenemos endiosados y tienen encumbrados a sus propios santos. Spurgeon, ¿no? John Piper, todos estos personajes como los que mencioné acerca de los que estamos viendo en esta presentación que les estoy poniendo, Juan Calvino, Martín Lutero, los tienen canonizados, que terminan convirtiéndose en su ídolo. De hecho, ídolo precisamente viene también de esa palabra idealizar. Los tienen tan idealizados que ya los tienen como un ídolo. Hoy los sermones tienen más su fundamento y estructura en base a lo que dijeron sus canonizados que lo que dijo Cristo. Hoy tanto los sermones están llenos de tantas frases y de tantos pensamientos de estas doctrinas de estos hombres que no fueron apóstoles,
que no fueron los profetas de la Escritura, que son los que pusieron Jesucristo mismo, que pusieron ese fundamento para la iglesia, y en el cual no tenemos que poner ningún otro fundamento? Toman la palabra de ellos o sus opiniones o interpretaciones como fundamentos para la iglesia de hoy, cuando ya no hay fundamentos nuevos. Repito, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, decía el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, versículo 10, yo como perito arquitecto, porque él era el apóstol de Jesucristo. Por eso tenía esa autoridad de poner ese fundamento. Puse el fundamento y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo sobreedifica. Pero, dice aquí el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No de Juan Calvino, no de Martín Lutero, no de Spurgeon. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los sermones deben estar llenos del profeta Isaías. Ezequiel dijo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dijo, el Señor Jesucristo dijo, de eso deben estar llenos nuestras enseñanzas y predicaciones. No estamos diciendo que de vez en cuando no podamos utilizar alguna frase que refuerce lo que estamos diciendo acerca de lo que dijo el Señor Jesucristo o los apóstoles o los profetas. Pero no podemos poner como fundamento un pensamiento para la iglesia de hoy, o crear una nueva corriente de iglesia o pensamiento sobre el cual la iglesia debe estar fundada. No hay otro fundamento. Ni mi interpretación, mi hermano, ni mi opinión es fundamento. O estos serán más importantes que lo que los apóstoles, los profetas y Cristo mismo han dicho. Congregaciones que tienen sus fundamentos sobre lo que los hombres dijeron, que no sean los apóstoles, los profetas y Cristo mismo, no es una iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí la verdad es algo duro. Ahora podemos entender por qué la importancia de esto, que la iglesia no es una denominación. Porque precisamente toda esta influencia de denominación y hay tanto de que no, que los bautistas son los mejores. Ha habido, históricamente sí ha habido de alguna manera que la iglesia bautista son de los que más se están apegando a las escrituras, y esto dicho por las otras mismas corrientes de pensamientos y otras religiones o denominaciones que se han levantado, también por ellos mismos dicho. Pero Cristo no estableció la iglesia bautista. Si la iglesia bautista o esta denominación está fundada en Cristo, entonces es una iglesia de Cristo. No sé si ya me estoy explicando. Si tal iglesia, tal agrupación de personas creyentes bautizados, hijos de Dios bautizados, tienen su fundamento a Cristo, entonces es una iglesia de Cristo. Si lo que creen y practican está conforme a la Escritura, esa es una iglesia de Cristo. Por eso creemos que en muchas otras denominaciones también hay creyentes, hay hijos de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Va a ir sacando de muchos de esos lugares. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso su palabra dice, y el Señor mismo Jesucristo dijo, vine para espada, fuego, decía él también, disensión. En ese sentido, si no va conforme a lo que yo digo, dice Jesucristo, va a pasar eso. Entonces es la parte que tú y yo tenemos que entender. ¿Sí? Cristo no vino para traer paz a esta tierra. Entonces, su enseñanza realmente va a crear conflicto para aquellos que no quieren someterse a su voluntad. Y Dios va a ir sacando, va a ir separando el trigo de la cizaña. Y estamos en esos tiempos. Dios va separando el trigo de la cizaña, va reuniendo al trigo, sacándolo de la cizaña.
Lo va reuniendo, lo va reuniendo. Todos aquellos que realmente quieren ser iglesia de Cristo, quieren tener de fundamento en sus vidas, en todo lo que hacen, en todo su pensamiento, quieren tener de fundamento a Cristo, los va a sacar de esos lugares, los va a sacar de todas esas denominaciones y los va a hacer una iglesia. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Porque muchas personas dicen, es que, ¿y si me salgo? ¿Y esto? ¿Y qué van a decir? Y ya están diciendo, y es que ya está pasando esto, y están hablando de acá, y que esto, y que los que dividen. Cristo es el que crea la disensión y la división cuando las otras personas no quieren someterse a la voluntad de Dios y no quieren poner de fundamento a Cristo, sino al hombre, a una corriente, un pensamiento de hombre y no un pensamiento de Dios. Espero que con esto nos vaya quedando claro, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hasta este momento, ya vimos, voy a ver aquí rápidamente en la presentación, porque todavía nos va a faltar ver, ya vimos que no es una denominación, ya hablamos sobre esto, no es un club social, que es lo que vamos a ver la próxima, y no son personas perfectas. Aquí tenemos la definición bíblica de iglesia, la misión, el propósito de la iglesia. Entonces, hasta aquí hemos visto que la iglesia no es un edificio, no es una empresa y no es una denominación. Son los 3 puntos que vimos hasta este momento. Entonces, amigo, amiga, hermano, hermana, gracias por acompañarnos hasta este momento. En serio, hoy el Señor nos habló muchísimo. Yo la verdad me he sentido muy confrontado. Cuando estuve estudiando esto, yo dije, Señor, como decía Jeremías, palabra dura es esta. Pero se tiene que decir, porque es la verdad de Dios. No es mi verdad. No es mi forma de pensar. Yo todo lo que te he dicho, por eso a veces por el tiempo nada más te estoy diciendo todas las citas bíblicas de todo lo que yo te estoy fundamentando aquí. Porque es Dios el que va a hablar, no soy yo. Dios es el que tiene que hablar. Estamos hablando, ya hablamos sobre el fundador de la iglesia, ahora estamos viendo cómo funciona el cuerpo de Cristo, las bases, los cimientos para cómo debe funcionar perfectamente el cuerpo de Cristo. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración y de esta manera nos despedimos. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, tú eres bueno con nosotros. Gracias por dejarnos la palabra profética más segura, por dejarnos tu palabra, Señor, como esa guía, Señor, para nuestras vidas, para nuestras tomas de decisiones. Señor, a diario tenemos que tomar decisiones. Tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor, también. Ayúdanos. Sigue siendo ese Dios proveedor para nuestras necesidades. Señor, síguenos guiando a través de tu Santo Espíritu. Que aún a lo mejor, aunque esto pudiera ser algo que nos confronte y que nos está redarguyendo, Señor, dice tu palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por ti. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Si en algo nos tienes que redarguir, Señor, a través de esta enseñanza que estemos teniendo, redargúyenos, confróntanos, corrígenos, instrúyenos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados que tu palabra es la verdad. Tú oraste al Padre, Señor Jesucristo, diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única forma en la que vamos a irnos haciendo cada vez más perfectos y estar enteramente preparados para toda buena obra es cuando ponemos tu palabra como el fundamento de nuestra vida, como el fundamento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte. Ayúdanos a realmente ser agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a tu palabra. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos has permitido pasar a través de esta palabra tuya. Nos ponemos en tus manos porque es el mejor lugar en el cual podemos estar, el más seguro. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.